El siguiente video es una teoría publicada en Reddit por el usuario Universal Nexus y traducida al español por Jaime Galvez. Onigashima tenía un nombre diferente y justo como las otras 6 islas del país de Wano, fue puesta sobre un volcán por un gigante ancestral para protegerlas del gobierno mundial y la guerra del siglo vacío. El cráneo de ese gigante, que posiblemente era Joy Boy, actualmente se encuentra en Onigashima y la erupción del volcán abrirá las fronteras de Wano. Está claro, este país era el reino antiguo y Onigashima es el ojo izquierdo de la calavera de Haya. Estamos a tan solo unos días o a lo mucho pocas semanas de que todo esto sea revelado. Se ha dejado claro que los poneglyphs fueron escritos por el clan Kozuki, que estos son indestructibles y que guardan un mensaje relacionado al reino antiguo. Wano es conocido no solamente como la ciudad del oro, sino que también es la fuente de kairoseki de todo el mundo. Si el material del que están hechos los poneglyphs y el mensaje escrito en ellos tienen origen en Wano, entonces ¿qué es el reino antiguo? El profesor Clover nos presenta la idea del reino antiguo en el capítulo 395. Explica que en el siglo vacío hubo un reino inmenso que alguna vez tuvo un enorme poder, pero fue derrotado por lo que se convertiría en el gobierno mundial y luego borrado de la historia. La razón por la que hay una brecha en la historia y por qué el gobierno mundial borró toda la información sobre este antiguo reino es porque sus ideales eran dañinos para ellos. El profesor Clover asumió correctamente que dado que la gente del reino antiguo entendió que iban a ser derrotados, construyeron piedras indestructibles, los poneglyphs, que contienen su historia, pistas sobre dónde encontrar las 3 armas ancestrales y lo más importante, su ideología, para asegurarse de que las generaciones futuras llegasen a conocer su existencia y lo que ellos representaron. El nombre del reino antiguo encapsula los mismos ideales que el gobierno mundial está tratando de ocultar, pero antes de que el profesor Clover pudiera decir el nombre, los agentes del gobierno mundial le dispararon. Si Wano es el reino antiguo, ¿dónde están las pistas? La primera pista proviene de Kaido en el capítulo 1016. Antes de chocar con Yamato, Kaido afirma que no se conformaría con ningún otro lugar que no sea Wano y que está allí porque Wano es especial. Este panel inició muchas conversaciones en toda la comunidad. Nótese cómo menciona esto solo 2 capítulos después de haber hablado de Joy Boy, la figura más importante del siglo vacío que conocemos. Ahora tengan en cuenta esto, en One Piece hay un patrón recurrente que Oda usa demasiado. Presenta una idea o un misterio al lector al final de un arco solo para que este sea resuelto y explicado en el siguiente. Pero las pistas estuvieron allí incluso si no nos dimos cuenta en ese momento. Por ejemplo, en el capítulo 154, al final del arco de Drum Island, un aldeano le dice a Dalton que un misterioso viajero llamado Ace estaba buscando a Luffy y que extrañamente no nevó ese día. En el capítulo 158 descubrimos que Ace es hermano de Luffy. La razón por la que no nevó mientras él estaba allí en Drum Island era porque él estaba hecho de fuego. Otro ejemplo es durante la pelea final contra Moria en Thriller Bark. Él constantemente habla varias veces sobre cómo Luffy y su tripulación no están listos para lo que les espera en la Grand Line. Muchos capítulos después, en el arco de Shabody, vemos a la tripulación del sombrero de paja enfrentar su única derrota total, con incluso el narrador señalándolo. No estaban listos, tal y como dijo Moria. Otro ejemplo, al final de la isla Gyojin, Jinbe explica que Aokiji y Akainu tuvieron una gran pelea en cierta isla. Vamos al siguiente arco, Punk Hazard, y descubrimos que la isla en la que estamos teniendo aventuras era en realidad la isla misteriosa en la que lucharon Aokiji y Akainu. Hay muchos otros ejemplos porque esta es la manera en la que Eiichiro Oda escribe su obra. Ahora permítanme hacer la primera afirmación de esta teoría. Lo mismo sucede con el reino antiguo. Durante las etapas finales de Enies Lobby, en el flashback de Robin, se nos presenta la idea del reino antiguo. Este misterio aparece por primera vez en la obra, pero cuando el flashback terminó todavía no teníamos una respuesta clara. Vamos al siguiente arco, Thriller Bark. Hawkback menciona una tierra misteriosa en el Nuevo Mundo, Wano, que dio origen a la legendaria historia de Ryume, el asesino de dragones. Al igual que en la primera fase de Punk Hazard, cuando no sabíamos que la isla en la que estaban era en realidad la isla de la que había hablado Jinbei, o la vez en la que no nevó en Drum Island, o cuando Moria dijo que los sombreros de paja serían aplastados. Aquí en Wano estamos en la parte de la historia en la que tenemos la respuesta ante nuestros ojos, simplemente no se le ha explicado explícitamente al lector. En este arco también tenemos menciones de Kaido y de los tiradores de continentes. Pero ¿por qué me atrevería a decir que Wano y el reino antiguo son la misma cosa?
porque está confirmado en la historia. De hecho, nos los explicaron claramente. El reino antiguo es el que construyó los poneglyphs para preservar su historia e ideología, tal como lo declaró Clover en el capítulo 395. Luego descubrimos en el capítulo 818 que el clan Kozuki de Wano son las personas realmente responsables de crear los poneglyphs dispersos alrededor del mundo. No puede haber malentendido. Entonces sí, Wano fue uno de los componentes más importantes, si no el principal del reino antiguo, y se confirmó hace más de 200 capítulos. Recuerden que el clan Kozuki de Wano no solamente fue responsable de crear los poneglyphs, también eran aliados de los Minks de Zou, los Gyojins, los Shandian. Los Kozuki se encargaron de transmitir a las generaciones futuras los conocimientos sobre cómo leer los textos antiguos de los poneglyphs. Desafortunadamente, un conocimiento que no esparcieron entre sus otros aliados. Después de todo, se suponía que Oden debía mostrarle a Momonosuke cómo leer el lenguaje antiguo, pero Kozuki Oden murió. El que alguien pueda leer los textos de los poneglyphs es literalmente la última esperanza del reino antiguo. Es la única forma en que puedes conocer su historia y descifrar sus mensajes de hace más de 800 años. Ninguna persona al azar podría ejercer ese papel. En realidad, como ya se había dicho, ni siquiera los aliados del reino antiguo podían asumir este gran deber. Así es, incluso a los aliados no se les confió este deber, por lo que el reino antiguo lo estaba llevando a cabo por sí mismo. Sin embargo, los eruditos de Ohara lograron a través de sus estudios descifrar los textos, pero esto es una historia completamente diferente. Pero regresando, Oden implica que Wano es el reino antiguo en el capítulo 967. ¿Cuáles son los tres grandes misterios que van de la mano cuando se habla del siglo vacío? Es la voluntad de los De, las armas ancestrales y el reino antiguo. En el capítulo 967, Oden hace una lista literal de los grandes misterios que aprendieron en Laftel, y convenientemente se olvida del reino antiguo. En ese día aprendimos toda la verdad del mundo, aprendimos lo que es el vacío de 100 años. ¿Quiénes son los De? ¿Qué son las armas ancestrales? Y concluye diciendo, en el pasado Wano estaba abierto al mundo. En medio de una lista de los grandes misterios del mundo, Oden convenientemente no menciona al reino antiguo, pero sí nombra a Wano incluyéndolo en el asunto. Entonces tú dirías que Wano no tiene nada que ver con lo que Oden estaba hablando ese día, excepto por el hecho de que si la teoría es correcta, de hecho sí menciona al reino antiguo y la lista está completa, dando a la mención de Wano en este discurso de Oden un significado oculto. Es decir, Oden no mencionó al reino antiguo porque sí lo hizo, pues habló de Wano. Y aquí tenemos el mismo patrón nuevamente de dar una respuesta sin explicársela al lector. Incluso todo esto cobra mucho sentido cuando escuchamos a Sengoku decirle a Sakazuki en el capítulo 957. No me parece una coincidencia que todas estas figuras tengan vínculos tan estrechos con el país de Wano. Esta línea es tan extraña y me hizo pensar durante mucho tiempo cómo diablos podría ser la Tierra en sí la razón por la que la gente converge hacia ella de una forma u otra. Si Wano realmente es un eco del mayor enemigo del gobierno mundial y personas como Roger están tratando de averiguar sobre dicha entidad descifrando poneglyphs y buscando el One Piece, por supuesto que se toparían con Wano y tendrían grandes conexiones con él de alguna u otra manera. Pero entonces, ¿qué significa realmente que Wano sea lo que queda del reino antiguo? Muy bien, esto suena muy convincente, pero no puede ser correcto porque en realidad tenemos un mapa del reino antiguo, ¿verdad? Y no se parece en nada a Wano. Así es, Wano no se parece en nada al reino antiguo. Ese es exactamente el punto. Miren cómo Wano se compone de trozos de tierra separados que parecen reconstruirse y en realidad son islas completamente diferentes. Aquí es donde reside el verdadero corazón de esta teoría. En el pasado, el reino antiguo tenía muchos aliados, entre los cuales los Minks de Zou, los hombres Gyojin, los Shandian, los Nefertari de Alabasta, las Kuyan de Amazon Lily, los gigantes y muchos otros, pero por ahora centrémonos en la tribu de los Shandia. Durante el arco de Skypiea vemos cómo la ciudad dorada de Shandora fue destruida en un intento de defender el poneglyph que fue enviado allí por el reino antiguo. La ciudad quedó en ruinas, pero el poneglyph sobrevivió. Esto se nos es confirmado por Kalgara cuando dice: lo cierto es que esta ciudad de Shandora fue destruida en una lucha por proteger esta piedra. Es nuestro deber como descendientes proteger el mensaje de nuestros antepasados.
Incluso Robin lo reconoce. También agrega que todos los libros de la ciudad fueron quemados en un intento de borrar la historia de la ciudad. A esas alturas ya ustedes saben cómo opera el gobierno mundial. Los shandianos se enorgullecían de ser los habitantes de la hermosa ciudad de oro. Pero fíjense una cosa, porque a Wano se le llamaba la tierra de oro en el pasado. La relación entre Wano y Shandora es muy fuerte, pues está implícito que fueron los Kozuki los que enviaron el Poneglyph a Shandora. Entonces hay precedentes de que Wano tuviera relaciones con Shandora, ¿verdad? Aquí es donde la teoría toma impulso. Wano, también conocido como la Ciudad de Oro en el pasado, les envió todo el oro que cubría las ruinas de Shandora. A lo que me refiero es que Wano, el reino antiguo, les pidió a estos aliados que protegieran los poneglyphs que les enviaban y a su vez les daban un regalo en favor a dichos aliados. Esto sucede con cada uno de los poseedores de los poneglyphs. La isla Gyojin era poseedora de ambos, un poneglyph y un Rod Poneglyph, precisamente el que nos falta, y el pacto entre ellos era que mientras mantuvieran a Noah a salvo, Joy Boy usaría a Noah para cumplir su gran promesa, una promesa que fuertemente implica hacer la liberación de los Gyojin de su burbuja prisión submarina y llevarlos a vivir bajo el mismo sol en la superficie. A los Minks de Zou también se les envió un Rod Poneglyph, y Wano hizo un pacto de sangre con ellos, convirtiéndose en hermanos jurados y acudiendo en ayuda del otro cuando se necesitase. A los shandianos también se les envió un poneglyph y a su vez Wano les regalaría el oro que se convertiría en el orgullo de la ciudad de Shandora. Además, ¿quién creen que talló todo ese oro? ¿Los Shandian, que parecen ser más una tribu primitiva, o los Kozuki, el clan que literalmente forjó los poneglyphs? Y estamos hablando de oro y todo, pero sin embargo no se sobreestima el peso de los favores. Todos los aliados creían claramente en los ideales del reino antiguo, los compartían. Los shandianos no fueron casi eliminados solo por el oro, no, sino por proteger el mensaje del poneglyph. Ahora pongamos la pieza final del rompecabezas que nos lleva a la respuesta de qué quiero decir realmente con que Wano sea los remanentes del reino antiguo y cómo esto se relaciona con la apertura de las fronteras de Wano. Echemos un vistazo rápido a la política de fronteras cerradas de Wano. Kaido y Orochi presionan para que Wano siga siendo aislacionista, pero no fueron a ellos quienes se les ocurrió esta idea. Vemos durante el flashback de Oden que incluso antes del reinado de Kaido y Orochi, Wano ya era un país cerrado. Oden intentó muchas veces escapar ilegalmente de él. Entonces, ¿quién es responsable de que Wano sea un país cerrado? Oden, después de haber aprendido los secretos del mundo, revela que fue el propio clan Kozuki el responsable de cerrar las fronteras de Wano al resto del mundo. Y todo eso pasó al final del siglo vacío, hace 800 años. La razón por la que el clan Kozuki cerró las fronteras de Wano es porque querían protegerse contra una gran potencia externa, el gobierno mundial. Y aquí es donde se encuentra el detalle. La mayoría de la comunidad nunca se pregunta esto, pero ¿cómo demonios la interrupción de todas las comunicaciones y comercios con el mundo exterior protegería a Wano del gobierno mundial? ¿Cómo el rechazar cualquier contacto con el mundo exterior realmente hace una diferencia en la supervivencia contra el gobierno mundial? ¿Cómo podría una escena aburrida como la de Momo sentado después de la guerra declarando que Wano ahora sí es políticamente libre para hacer lo que quiera en el mundo exterior ser el clímax de la totalidad de la trama del nuevo mundo que hemos estado siguiendo desde Punk Hazard en el 2012? No puede ser solamente eso. ¿Qué significa realmente que las fronteras de Wano estén cerradas? Obviamente, si el cierre de las fronteras de Wano significara solamente una barrera política, esto no sería de ninguna ayuda. Para que las fronteras de Wano se cierren y para que eso sea lo que los haya salvado de la gran amenaza externa que representa el gobierno, esto debió significar no solamente las fronteras políticas, sino que literalmente elevar artificialmente a la tierra de Wano a un grado antinatural. Me refiero a que esto de cerrar las fronteras es literalmente cerrar las fronteras, cortando cualquier camino dentro o fuera del país, no solo a través de una declaración política que seguro no detendría al gobierno mundial para nada, sino a través de un acto físico tangible. El ascenso de Wano es lo que lo salvó y lo que impide que la gente simplemente invada Wano en cualquier momento. Big Mom intentó entrar y mira lo que se necesitó para detener a una Yonko. Un ligero empujón. Wano es una fortaleza impenetrable, especialmente si quieres invadirla con toda una maldita flota. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy a las afueras de Wano. Más de una docena de barcos del gobierno mundial intentando entrar a Wano, pero este está protegido por la fortaleza natural que tal vez esté a punto de ser destruida por la explosión del volcán. Ahora sí, volvamos al verdadero corazón de esta teoría.
Después de que el reino antiguo entendiera que iban a ser derrotados, intentaron retirarse mientras protegían la mayor cantidad posible de su cultura. Después de que el verdadero reino antiguo fuese derrotado y destruido, los remanentes de ese reino se reunieron en Wano con la ayuda del enorme jalador de continentes, un personaje que hoy está muerto y que vemos en Onigashima. Este gigante ancestral trajo trozos de las tierras de los reinos que estaban aliados al reino antiguo o que formaban parte de él, para crear el último bastión de esperanza y libertad en el mundo entero, elevándolos a una altura antinatural, cerrando así literalmente las fronteras para mantenerlos a salvo. Y es que la geografía de Wano es una representación visual de los ideales del reino antiguo, diferentes personas de diferentes tierras que se unen bajo los mismos ideales genuinos de paz, unión y libertad, para resistir a la opresión, la manipulación y el racismo. Y he aquí, el nombre de Wano significa la tierra de la armonía, un nombre digno de encapsular los ideales del reino antiguo como su sucesor. La razón por la que Wano es una aglomeración antinatural de tierras separadas con climas totalmente diferentes es porque estas tierras fueron reconstruidas, y la razón por la que hay un cráneo de un gigante antiguo del tamaño de una isla en Onigashima es porque este gigante antiguo es el que convirtió a Wano en lo que hoy conocemos, tirando, jalando y uniendo cada una de estas 7 islas. Wano es el legado del reino antiguo, y la parte más loca de esto es que de hecho tengo evidencia para apoyar esto. ¿Recuerdan la forma de escribir de Eiichiro Oda en que presenta misterios al final del arco y los resuelve en el siguiente? Pues en Thriller Bark se nos presentaron estos 4 temas. 1. La misteriosa tierra de Wano. 2. El legendario samurái Ryuma. 3. El pirata Kaido. Y 4. La raza de los gigantes ancestrales. Recuerden que en este momento no sabíamos que todo esto estaba conectado, pero ahora recapitulando vemos todas esas cosas que se presentaron en Thriller Bark ahora aquí en Wano. Las referencias a Wano, Ryuma y Kaido están súper claras, pero vayamos al cuarto punto. Los gigantes ancestrales vuelven a aparecer, pues los Numbers son literalmente experimentos fallidos en la recreación de los gigantes ancestrales. Thriller Bark se menciona también explícitamente en el capítulo 989. Oars como jalador de continentes también se menciona explícitamente en el capítulo 990. Kaido y Yamato se revelan como Onis en el capítulo 1025. Y bueno, hay un cráneo de un gigante antiguo del tamaño de una isla. ¿Qué diablos estamos viendo? Si a Oar se le llamaba el jalador de continentes y solo tenía el tamaño de un edificio, unos 67 metros, entonces este gigante en Onigashima podría realmente tirar de islas reales. De hecho, su cabeza es tan grande como una. Pero ¿cómo puedo convencerte del hecho de que los pedazos de tierra separados que componen la extraña geografía de Wano son contribuciones de diferentes lugares que fueron aliados al reino antiguo o parte del reino antiguo? Bueno, y agárrate de tu asiento. Onigashima es la contribución de Shandia al último bastión de la libertad contra el gobierno mundial. En otras palabras, Onigashima es esa parte que falta del lado izquierdo de la calavera. En otras palabras, Onigashima era parte de Shandia. Así es. En el arco de Skypiea, la ubicación de la legendaria ciudad de oro, Shandora, es uno de los principales focos del arco. Los sombreros de paja se dan cuenta de que la razón por la que se prestó tanta importancia a la frase el ojo derecho del cráneo es porque Haya y Skypiea fueron una vez una sola isla que parecía una calavera, y esta mítica ciudad de oro se encontraba justo en el ojo derecho del cráneo. Pero si es legítimo tener preguntas sobre el ojo derecho, ya que Oda lo mostró como uno de los grandes misterios del arco, ¿qué pasa con el ojo izquierdo? Es que nos falta por completo el ojo izquierdo de esta calavera. Miren ese hueco. Detengámonos y echemos otro vistazo al mapa de Haya. Espera un momento. ¿Qué es esto cerca del ojo izquierdo perdido? Acerquémonos. ¡Es un maldito Oni! Ahora miren esto, vemos un mapa de la isla real durante el flashback de Nolan antes de que fuese separada hace 400 años por el torrente. Y desde ese entonces ya faltaba el ojo izquierdo. Me quiero volver chango. ¿Es Onigashima realmente el ojo izquierdo de la calavera de Haya? Es que la forma es exactamente la misma, ambas son circulares. Además, Marco mencionó que en el pasado la gente solía llamar a Onigashima con otro nombre, lo que significa que Onigashima estaba allí antes de que llegara Kaido. Pero esperen que esto que viene les va a dar aún más escalofríos. En una escena del capítulo 982, Kyoshiro ata a Sasaki a un árbol. En el capítulo 990 descubrimos que ese árbol se considera un árbol sagrado.
Todos nosotros nos hemos estado preguntando qué pasó con ese árbol, pero la respuesta está allí frente a nuestros ojos. Los shandianos solían adorar árboles sagrados, ¿verdad? Esta es una pista pequeña pero muy concreta de que en Onigashima hay un árbol sagrado y que este lo ata aún más a Haya. Volvamos a la pregunta principal de esta teoría. ¿Qué significa realmente que se abran las fronteras de Wano? Entonces, básicamente, Wano y Shandia intercambiaron ojos. Wano les regaló el oro que cubría y hacía famoso el ojo derecho del cráneo, mientras que el gigante jalador de continentes tomó el ojo izquierdo. Todo esto habría sucedido hace más de 800 años, antes de que la mitad de Haya se disparara hacia el cielo, así que sí, el jalador de continentes pudo haber movido a Wano el ojo izquierdo de la calavera de Haya, tal y como lo hizo con las otras 6 islas del país de Wano. A este punto de la historia ya también tenemos más información sobre el dios del sol Nika. Esta figura histórica parece tener las vestimentas de un Shandian, pero hay un misterio que aún se tiene que resolver, pues en el mismo arco de Skypiea se nos menciona a un dios de la lluvia, un dios del bosque y un dios de la tierra. Tomando en cuenta que para los Shandian sus antepasados son dioses, ¿podrían estas figuras ser los principales representantes del reino antiguo y sus aliados durante el siglo vacío? Es decir, el sol es Nika, la lluvia tiene que ver con la isla Gyojin, Poseidón, el bosque es el rey Ming y la tierra es el shogun de Wano, es decir, el rey del reino antiguo. No quiero gastar mucho tiempo en esto, pero hablemos sobre Urano. Este arma podría ser el responsable de la creación de este lugar rocoso y alto en el que se ubicó a Wano. Entonces, ¿dónde está Urano? Tenemos información sobre las otras dos armas ancestrales, Poseidón y Plutón. Pero si Wano es una tierra tan importante, ¿podría ser que Urano se encuentre escondida allí? ¿Podría ser que Urano se encuentre en el subsuelo de Wano? Recuerden que la mayoría de la gente en el mundo de One Piece ni siquiera saben de la existencia de Wano debido a su aislamiento. Menciono esto porque recuerden que de alguna u otra forma la gente llegó a conocer la existencia de armas ancestrales sin poder leer los poneglyphs, así como Crocodile, que conocía de Plutón antes de contactar con Robin, o Van der Decken cuando sabía que Shirahoshi era Poseidón. Sin embargo, nadie jamás llegó a saber acerca de Urano sin leer los poneglyphs. Nadie en la totalidad de la serie mencionan o incluso reconocen la existencia de Urano durante todos estos más de 1050 capítulos. Nadie excepto Robin. ¿Podría ser porque esta información no viajó fuera de Wano? Entonces, ¿qué significa realmente que abran las fronteras? Abrir las fronteras de Wano en realidad significa destruir esta barrera de roca que separa a Wano del resto del mundo. Los viajeros podrían visitar Wano, los comerciantes podrían vender su mercancía y en general, Wano sería en realidad un país abierto, lo cual es un resultado que no podrías lograr incluso si ganaras la guerra en Onigashima. Sería imposible debido a la geografía tan especial de Wano y su elevación antinatural. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto si ganando la guerra en Onigashima no va a abrir las fronteras de Wano? ¿Cómo podemos entender la decisión de Momo de no querer abrir las fronteras de Wano? ¿Realmente está en su poder? ¿O lo que va a terminar pasando es que la explosión del volcán del subsuelo de Wano destruirá por completo toda la montaña, haciendo que las 7 islas de Wano bajen nuevamente al nivel del mar? ¿Pero qué cosa habría podido generar esta explosión? ¿Serían los cuerpos de Kaido y Big Mom chocando contra el magma? ¿Sería el Kaidoseki contenido en todo el subsuelo de Wano? ¿O tal vez el último poneglyph tenga más información sobre Urano y de lo que estamos hablando es realmente sobre esta arma ancestral? Todo finalmente está encajando en su lugar. Veamos, el reino antiguo vislumbró 800 años en el futuro la llegada de alguien que haría las cosas bien y traería el tan esperado amanecer del mundo. Como dicen los Kozuki y los Ming, los sombreros de paja son las personas que nosotros, los Mings y el clan Kozuki de Wano hemos estado esperando durante siglos. Incluso tenemos a Toki, quien es una remanente de hace 800 años que vino en busca del día en que el mundo se pondría de cabeza. Y es que la historia de Wano es un retrato en miniatura de lo que le pasó al reino antiguo. El reino antiguo esperó por 800 años por la llegada del amanecer. El país de Wano esperó por 20 años la llegada del mismo amanecer. Los aliados del reino antiguo esperan por el momento adecuado con la verdad en el corazón y la boca en silencio. Los aliados de Kozuki esperan en secreto el momento adecuado con sus verdaderas intenciones en sus corazones y sus bocas en silencio. Es decir, todos los habitantes de Wano que durante 20 años tuvieron ese secreto guardado con el tatuaje de una luna en sus tobillos.
Al estilo típico de One Piece, al igual que al final de Dressrosa, la revelación de la formación de la Gran Flota recontextualiza todo el arco, al dejar en claro por qué Oda decidió presentar a estos luchadores en el Coliseo y darles tanta caracterización, peculiaridades, personalidades, gags, combates individuales, formas. Estos personajes van a ser importantes en el futuro y por eso Oda decidió otorgarles tanto tiempo. Lo mismo sucederá para el arco de Wano. Habríamos pasado por más de 400 capítulos conociendo a Momo y a Kinemon, porque Wano es el arco que ata todos los cabos y pone la pieza final en el tablero de ajedrez para la gran guerra final de la serie. Es entendible por qué Oda habría decidido darle tanto tiempo a Momonosuke, de construir a este personaje tan bien, ya que él quería que te relacionaras y vieras la lucha del hombre que llevará una carga tan grande, el líder de una de las facciones más importantes que irán a la guerra final. Si estuviéramos en otro manga, simplemente se presentaría un personaje de la nada y este sería el importante, pero no en One Piece. No es así como escribe Oda, pues Oda es el tipo que pasó por la totalidad de Punk Hazard, Dressrosa y Zou solo para demostrarnos un punto de cuán terriblemente grande es el dominio y control de un Yonko sobre el nuevo mundo. Oda ha venido preparando a Momonosuke como uno de los líderes de la guerra final desde que lo conocimos en Punk Hazard. Esto explica realmente lo que quiso decir Yamato cuando dijo que Momonosuke es el que guiará al mundo hasta su amanecer. Incluso Momo lo reconoció más adelante en el capítulo 1014. Parece que realmente no debo morir. Si la teoría es correcta, entonces es obvio. Momo, como líder de Wano, sería el líder del reino antiguo revivido. Por lo tanto, el líder de una de las principales facciones de la guerra final y uno que guiará al mundo al amanecer. Está establecido que Kaido está interesado en los secretos del mundo que Oden descubrió en Laugh Tale, y esta es la razón por la que ha estado cazando a las vainas rojas en el nuevo mundo, en caso de que sepan algo sobre la verdadera historia, que de hecho no sabe nada porque Oden nunca les dijo. Kaido también muestra signos de tener un conocimiento más profundo sobre estos temas, por ejemplo cuando mencionó explícitamente a Joy Boy en el capítulo 1014 o las armas ancestrales en el capítulo 985, cosas que probablemente descubrió durante su tiempo con Rox, dado que Rox intentó convertirse en el rey del mundo, lo que significa que se enteró de cosas que el gobierno mundial estaba tratando de ocultar y por eso este lo borró de la historia. Si esta teoría es correcta, nuevamente todo tiene sentido. Kaido, al que hemos visto oficialmente que le interesaban los grandes misterios del mundo, llegó a Wano en primer lugar en caso de que pudiera aprender algo más sobre el siglo vacío. Y como Oni, estaría interesado en conocer más sobre su propia raza y por eso se instaló en Onigashima, en donde hay un cráneo de un gigante colosal. Si esta teoría es correcta y que el amanecer llega a Wano significa que este país baje al nivel del mar, todo esto tendría sentido porque en ese momento y justo con los barcos fuera de Wano, el mundo se sumergiría en la mayor guerra de la historia de One Piece, como dijo el propio Eiichiro Oda. ¿Notaste cómo los habitantes de Wano obtuvieron una cantidad inusual de enfoque en este arco? Al principio confían en los Kozuki como sus líderes, luego resienten a los Kozuki por no tomar medidas contra Kaido y Orochi, luego el malentendido se aclara y vuelven a apoyar a Oden, aceptan sus errores y comienzan a prepararse para la larga noche que viene a Wano, una noche que asumen merecer por no confiar en los Kozuki. Luego esperan finalmente 20 años manteniendo vivo el fuego de la rebelión, finalmente luchan junto con la alianza por el día que estaban esperando. Luego vemos muchas veces durante la redada en Onigashima cómo esta pobre gente se divierte celebrando el Festival del Fuego sin darse cuenta del desastre que se avecina. Oden menciona que este país debe ser preparado para recibirlos y trabajar con ellos, refiriéndose a la figura que inevitablemente llegará para traer el amanecer. Recordemos la profecía de Toki. Ustedes son la luna que desconoce el amanecer, que se cumpla su propósito y proyecte 9 sombras en la noche tejida de 20 años y conocerán el resplandor del nuevo día. Luffy es el amanecer y los otros 9 sombreros de paja son las 9 sombras. La propia Toki llama a la gente de Wano la luna que desconoce el amanecer. Como dijimos antes, Toki dice que su propósito se cumplirá cuando el amanecer finalmente llegue a Wano. Toki, quien está vestida como si fuese un habitante real del país de Wano. Si Toki es un remanente del reino antiguo y durante todo este tiempo estuvo buscando por Wano, ¿que esto de por sí solo no confirma esta teoría? El reino antiguo esperó por 800 años y Wano ha esperado por 20. En el capítulo 992, Black Maria canta una canción. En una noche nevada, 2 desean reunirse, pero nunca podrían estar juntos. Por fin, bajo la luz de la luna, se encontrarán.
sus pasiones se disparan. Luego pasamos a ver la pelea de las vainas rojas contra Kaido. Si esta canción se toma al pie de la letra, sí, obviamente se habla de esta pelea, pero tras una inspección más cercana, la forma en que está redactada realmente no tiene nada que ver con Kaido y las vainas rojas. Esto se parece más a la profecía de Toki. Según mi predicción, los dos que deseaban reunirse pero nunca pudieron estar juntos son Joy Boy como Luffy y la gente de Wano, es decir, los remanentes del reino antiguo. Estos finalmente se encontraron después de 800 años bajo la luz de la luna. Además, adivinen cómo se llama este mismo capítulo: Remanentes. Después de todo lo que hemos dicho en este video, ¿qué tal si lo escuchas por tu propia cuenta del mismo Eiichiro Oda? El arco de Wano se vinculará profundamente con el arco final de la serie. Bien, Nakamas, si este video les gustó y no pueden esperar por el siguiente, suscríbanse para asegurarles sus dosis semanales de One Piece a sus teléfonos. Activen la campanita de notificaciones, dejen su ricolino, saluden y escriban sus opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video, aquí en North Sea Blue.